en esta noche quiero a todos los que hoy estamos acá tener esta palabra de desafío. ¿Por qué? ¿Por qué desafío? Porque cuando uno habla de brecha, no habla de un spa, no habla de vacaciones en el Caribe, no habla de... Eso es muy, ¿no? Si yo digo, bueno, es mucho más, una propuesta mucho más motivadora. Cuando yo hablo de brecha, estamos hablando de un lugar complicado, un lugar de peligro, un lugar de amenaza, un lugar de dificultad, un lugar estratégico. En la brecha, la Biblia habla de estar en la brecha. ¡Wow! Que la iglesia está en la brecha. ¿Por qué la iglesia está en la brecha? ¿O por qué la iglesia debería estar en la brecha? Se llama brecha, la palabra brecha viene de la palabra rotura, ¿no? O algo que se abre como una brecha, justamente, ¿no? Una rotura, una abertura, generalmente en una muralla, en una defensa. Se usa mucho para hablar, por ejemplo, en los deportes. Por ejemplo, en el fútbol, por ahí lo tengo a Sebastián, defensor, ¿no? Cuando dicen que Sebastián es defensor, es una muralla. Cuando está ahí, es una muralla. Pero cuando hay una muralla, ¿no? Cuando se abre una brecha, entran los atacantes y se mandan por ahí. Por eso tiene que haber una defensa que cubra, ¿no? Defensa de 4, defensa de 3. Pero si pongo 2 en la defensa, se me meten todos los delanteros del equipo contrario y entran a mi arco, ¿no? Lo mismo cuando, por ejemplo, ahora que uno, no sé si vos seguís avances de lo que pasa en Ucrania, ¿no? Ahora están peleando en una zona que se llama Severodonetsk, ahí en el este de Ucrania, y cómo están poniendo una defensa, una barrera, y cómo digamos, los que invaden quieren atravesar esa defensa, quieren hacer una brecha para atravesar. Bueno, lo mismo que uno lo ve en estos ejemplos, ocurre en el mundo espiritual, porque solamente lo visible es muestra de lo que no se ve. Cuando uno, por ejemplo, la piel que ahí veo bellas médicas, ahí dos, acá las veo a Tania y Yunay. Qué bueno que hoy no tuvieron guardia, porque los domingos a veces les toca y no pueden ver. Pero bueno, cuando uno habla de la piel es como si fuera una protección. Dicen que es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Pero la piel justamente nos protege de cualquier invasión de una bacteria, de un germen. Pero cuando uno se lastima, queda como una brecha. Entonces por ahí se meten los gérmenes, ¿no? Por eso uno se tiene que poner que Pervinox, alcohol, cualquier cosa que te desinfecte, ¿no? Hasta que se cura, se hace la capa y ya... Pero bueno, ¿y por qué entran por ahí? Porque se hace una brecha, ¿no? Y la brecha entran al torrente sanguíneo y desde ahí se van para todos lados, ¿no? Primero entran ahí, ¿está bien, doctora, o me equivoco? Acá la doctora es infectóloga, aparte. No, de esto sabe mucho, ¿no? Cállese, pastor, no diga pavada. No, ¿por qué se mete en cosas que no sabe? Pero bueno, solamente hasta ahí. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo mismo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, en el mundo, digamos, que no se ve, también el enemigo, dice la Biblia, viene con ataques, con huestes espirituales de maldad, con principados, potestades, dice ahí en Efesios capítulo 6, y por eso dice que tenemos que tener, ¿qué cosa? Las armas, ¿no? Y Pablo lo representa con el escudo de la fe, con el yelmo de justicia, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, y bueno, y así diferentes símbolos para defendernos frente a los dardos o ataques del enemigo. ¿Para qué? Para estar cubiertos, ¿no? La iglesia es una especie también de cobertura para los ataques espirituales, ¿no? Por ejemplo, una iglesia en un barrio, hoy si uno quisiera pensarlo en algo más macro, el hecho de que Llegar Alto esté en Recoleta, nosotros cuando llegamos al barrio de Recoleta, mucho confrontación espiritual. ¿Por qué? Porque no había iglesias evangélicas en Recoleta. No había, en años y años de evangelio, no había una sola. Hay
por acá, no tan cerca, bastante alejada, hay una congregación, pero casi no había testimonio cristiano en la parte central de Recoleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, uno dice, ¿y qué? Y está todo... No, bueno, hay mucha... Estamos media cuadra del cementerio, aparte, ¿no? Está lindo. ¿Van a pasear por el cementerio? No. Está bueno para ir a orar a veces. Yo fui alguna vez. Está la cúpula de los masones. Vieron que ahora los masones están haciendo publicidad. Bueno, está ahí todo el centro, el grado 33 de Sarmiento. Hay bastante. Si querés ganas de ir a hacer guerra espiritual, acá a media cuadra, te recomiendo. Y hay pactos y cosas como para sacar, ¿no? De toda la historia de Argentina, digamos. Así que tenés como para romper maldiciones y algunas cositas. Pero bueno, imagínate, nosotros en el mundo espiritual, alguno dice, pastor, yo no creo en nada de eso. Bueno, nadie te va a obligar a creer, pero nosotros entendemos que tenemos que estar cubiertos en oración. ¿Y qué pasa? La iglesia es luz. La iglesia abre brecha, ¿no? Cuando nosotros levantamos alabanza a Dios en este lugar, en este territorio, hay ángeles espirituales, hay presencia de Dios. Y la presencia de Dios hace que, obviamente, el mundo espiritual lo note. Bueno, hay veces que no, hay veces que hay lugares que no hay mucha presencia espiritual, entonces pasa completamente desapercibido. Pero una iglesia que está viva, que está activa, que bendice al barrio, que los demás saben que existe, muy importante, porque hay veces que la gente no sabe que están los cristianos ahí, ¿no? Y dice, pensé que era un show, no sé, algo, no sé. Bueno, pero cuando la iglesia bendice, es una acción, un actor, principal, digamos, un movilizador, bueno, genera una revolución espiritual. Por eso el Señor desafía a la iglesia para estar en los lugares más importantes, digamos, donde se debaten las cosas. Por eso también esto ocurre en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? En Twitter. ¿Cuántos siguen Twitter? Mucha gente sí, otra no. Pero vieron que hoy cualquier cosa que se publica es atacado, ¿no? Por ejemplo, alguien pone algo y todo el mundo en las redes sociales, es como que es una batalla, no sé si lo sienten, ¿no? Ideológica, cultural, con todo el tiempo eso, ¿no? Y uno dice, pero cualquiera que dice algo recibe una catarata de ataques, ¿no? Generalmente de los que piensan lo contrario. Y es como que es difícil. Algunas personas dicen, yo no quiero ni hablar ahí porque cualquier cosa que diga me genera como una revolución en contra. A mí me sigue mucha gente que no es de las que me apoya, sino que me sigue para sacudir, ¿no? Sacudir con amor, pero bueno. O están esperando que diga, pará. Y hay que cuidarse mucho, porque cualquier cosa que uno diga puede quedar, ¿no?, muy expuesto. Y a veces no solamente uno, sino a quienes uno representa. En este caso, la iglesia Llegar Alto puede llegar hasta... Entonces, mirá lo que dijo el pastor de Llegar Alto en Twitter. No, mirá lo que dijo el pastor en las redes. Mirá lo que... Entonces uno representa y tiene que tener cuidado porque en ese aspecto también estamos en la brecha, ¿no? Estamos en la brecha. La palabra brecha... Justamente estar en la brecha tiene un significado muy profundo que los voy a llevar a un pasaje de la Biblia que está en el libro de Samuel. Es uno de los valientes de David. No sé si leyeron los valientes de David. David tenía 30 valientes, de los cuales 3 eran de los más cercanos, los que estaban con David a full, ¿no? Eran los que decían, yo al lado de David, pase lo que pase, no me mueve nadie. ¿No? Eran los que se jugaban la vida al lado de David. Y la Biblia los reconoce y cuenta este caso de uno que se llamaba Sama. ¿No? Sama. Dice, el tercer valiente era Sama. No Osama, ¿no? Sino Sama, hijo de Agüé el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. Y el ejército de Israel huyó ante ellos. Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. O sea, cuando vino el enemigo, había un terreno de lentejas, yo no sé si era vegetariano, vegano,
Sí, pastor, yo como hamburguesa de lenteja. ¿Cuántos comen hamburguesa de lenteja? Horrible, ¿no? Pero bueno, Dios la bendiga, gloria a Dios. El otro día me invitaron una morcilla de lenteja. No sé qué era, pero morcilla vegana. ¿Te comes y te imaginas que estás comiendo? No sé, una cosa. Pero bueno, ay. La cuestión es que Sama era un vegano pionero, digamos, y dijo, las lentejas no me las van a sacar. O sea, yo me paro en la lenteja. No sé, algo tenía ese terreno de lenteja. Uno dice, ¿qué tenía el terreno de lenteja? Si vos me decís tenía una mina de oro, vos decís, bueno, defendió la mina. No, tenía un terreno de lentejas. Claro, cuando vino el enemigo, todos rajaron, todos se fueron. Dice, huyó todo el ejército y se quedó Sama solo. Sama vio que todos se iban, vio la lenteja, vio que venía el enemigo. ¿Y qué dijo? Soldado que huye sirve para otra lenteja, digamos. Me voy a buscar lenteja por algún lado, qué sé yo, pero yo no me voy a quedar acá con un salame mientras vienen todos los enemigos, todos mis compañeros se fueron, la lenteja acá, pero que se la coman toda, chao, nos vemos en Disney. No, el tipo zarpado, ¿entendés? O sea, dijo, yo, lenteja, mira, las lentejas no me las tocan. Claro, venía el ejército y dice, te vamos a comer a vos, a las lentejas y todo lo que se nos venga, ¿no? Así que, claro, y el tipo se quedó en la brecha. La brecha era justamente, la palabra en griego, para los que le gusta el griego, bueno, no sé si le gusta o no le gusta, pero dice así, Ish Abinashim. O sea, el Ish Abinashim es la persona que se queda. Mira qué nivel, ¿eh? Alguien que se sitúa entre dos campos de lucha y pelea solo. Eso es el Ish Abinashim. Los intercesores son Ish Abinashim. Decís, Ish Abinashim. Ish Abinashim. Medio raro, pero bueno. El que se pone en la brecha es como que el que está entre dos campos. O sea, venía el enemigo y dijo, yo me pongo acá y de acá no pasan. ¡Wow! Hay que ser valiente para estar ahí. Hay que pararse frente a determinadas batallas culturales y espirituales, ideológicas que hoy vienen. Y no cualquiera se le para de manos y le dice, yo de acá no me muevo. Yo no cambio mis convicciones. Decime lo que vos quieras, acusame de lo que vos quieras. Porque lo que hoy encontramos es una defensa, un ataque ad hominem se llama. Ya hoy estamos con el latín ahora. ¿Qué es? Que en vez de justificar mi razonamiento para ganar una batalla, ataco a la persona que la está defendiendo del otro lado. Entonces, en vez de decir, no, mi causa es verdadera, yo tengo derecho a copar el terreno de lenteja porque lo tengo de una herencia que murió mi mamá y me dejó este terreno, no. Vos sos un tonto con cara infeliz, correte que me... Yo voy a decir, pero pará. Decime qué derecho tenés a tomar la lenteja. No, correte porque vos sos un facho inmundo, repugnante. Decime qué derecho tenés para... No, correte porque vos no tenés... Eso se llama ad hominem. O sea, vos no tenés... Tu mamá era tu papá. ¿Qué tiene que ver? O sea, decime... Y eso genera mucho conflicto. ¿Por qué? Porque lo que hay es un ataque a la persona en vez de generar un derecho y una justificación fundada en lo que uno reclama, o lo que uno quiere cambiar, o por qué uno quiere cambiar. Entonces, uno se para en ese lugar de conflicto, y más vale que tengas fe, y más vale que te agarre el Señor, y más vale que te defienda Dios, porque si no te pasan por arriba. Pero ¿qué hace un Ish Abinashim? Oh, Señor, haceme un Ish Abinashim. El Señor estaba esperando a ver quién iba a defender las lentejas. Yo no sé qué tenían esas lentejas. Capaz que era el alimento que iba a sostener a mucha gente. Les conté que hace poco estuve en la embajada de Ucrania y hablaba con el representante de la embajada y le decía, pero ustedes ¿hasta cuándo van a defender? No entiendo, me decía. Nosotros vamos a defender con todo lo que tenemos, con toda nuestra gente, con todo lo que tengamos hasta que no quede nada. Y yo le decía, pero
entendía, porque yo digo, esta gente se está enfrentando al ejército, al segundo ejército más grande del mundo, con todo lo que tiene. Y no tiene ningún problema. O sea, yo digo, ¿qué tiene esta gente? ¿Qué le pasa por adentro? Imagínate Argentina, otra que los que huyeron por la lenteja. No queda nadie. El último apague la luz, ¿viste? Chao, tomo el buque, te veo en Europa. No queda nadie. O sea, tremendo, tremendo. Para nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho entender lo que una persona decide cuando dice, a mí no me importa nada, yo me quedo acá y no van a pasar. Te digo, me cuesta mucho, humanamente me cuesta entender. Pero este hombre algo tenía para que se quede en ese lugar. Y vos decís, pero ¿cómo fue que Dios le dio? Bueno, se quedó solo, ¿entendés? Solo se quedó. Pero de alguna manera Dios intervino. Y acá es cuando se mueve la mano de Dios, cuando alguien se para del lado de Dios, porque Dios está en la brecha. No es que estás solo, aparentemente a los ojos humanos estás solo. Quizás vos en tu facultad o en tu colegio, en tu trabajo, cuando todos atacan a la fe, cuando todos discriminan, cuando todos acusan a los que piensan de determinada manera, vos te sentís solo. Pero tengo una buena noticia, el Señor nunca te va a dejar solo porque el Señor está en la brecha y ahí está con sus hijas y sus hijos. Para su gloria y alabanza. Y el pensamiento es, estás solo, se fueron todos, fíjate, Pero cuando el enemigo ve que a alguien se le planta, se enfurece. Porque así se plantó, cuando se plantó este hombre parecía como que se enfureció. El infierno se pone loco cuando hay un cristiano o un hijo o una hija de Dios que se para sobre la verdad de Dios y dice, Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte, Dios es mi defensa y yo me quedo acá. Eso pasó en varias oportunidades, le pasó a Ezequías una vez cuando los enemigos venían a tomar Jerusalén y él dijo, de acá no me voy, de acá no me voy. Y le decían, no, pero eso te vamos a pasar por arriba, de acá no me voy. Y Dios en una noche le dio una tremenda victoria y mandó a su ángel y destruyó todo ese ejército que venía contra esa ciudad. Y dijo Dios, yo ampararé la ciudad para librarla. Así que tenemos una buena noticia. Dios está del lado de los que se paran en la brecha. Porque Dios está en la brecha. Dios busca gente para la brecha. Es como que hay, por ejemplo, Boomerang, ¿no? O como Zona Jobs. Buscamos gente para la brecha. ¿No? Completamente en LinkedIn, búsqueda permanente, gente para la brecha en el mundo espiritual. Gente que se ponga en la brecha por la ciudad. Gente que se ponga en la brecha por el país. Gente que se ponga en la brecha por su familia, por su casa, por sus hermanos, por su barrio. Gente que se ponga en la brecha. Y mira lo que dice Ezequiel 22. Lo dice Dios. Miren lo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué, dice Dios, a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Tremendo. Busqué a alguien que se ponga en la brecha, dice el Señor. Busqué a alguien. Dios está buscando a alguien desde siempre. Desde siempre. Es como que Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. Por una familia. Por una generación de niños. Ayer tuvimos esas clases de ESI para padres. Necesitamos pararnos firmes en la brecha sobre los valores y principios de la palabra de Dios. No sabemos cuándo puede venir una persecución. Pero ¿quién va a estar en la brecha?
quizás esta generación tenga que enfrentar. No sabemos de acá a 20 años qué puede pasar, o 10 años, no sabemos. Pero Dios está buscando gente que le diga, Señor, yo en mis fuerzas no puedo, yo no me da la fe, no tengo suficiente coraje, pero si vos me das la fuerza, contá conmigo. Wow, esta palabra es profunda, porque uno dice, bueno, pará, yo recién estoy llegando. La obra es de Dios, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea que no es en nuestra capacidad humana, es en la capacidad sobrenatural. Así que Dios está buscando gente para la brecha. Si abrimos el LinkedIn del cielo, llamado para gente a la brecha. No sé cuántos se van a anotar, pero bueno, está el llamado, ¿no? Hoy vamos a trabajar por ahí. Claro, uno dice, pero ¿qué es lo que está viendo el Señor? Claro, el Señor ve la necesidad de la gente. Vamos a un pasaje que está cuando Jesús mira a la multitud y me llama mucho la atención porque el Señor empieza a hacer este llamado de la brecha a sus discípulos, ¿no? Y dice así en Mateo 9, dice, y Jesús recorría los pueblos, las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? Digan conmigo, compasión. Compasión. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero pocos los obreros. Ahí está el LinkedIn del Señor, ¿no? Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que Jesús, considerando la realidad que estaba viendo, yo digo, ¿qué vio Jesús cuando vio esa multitud? ¿No? ¿Por qué Jesús? Vieron que uno puede vivir aislado en su propio mundo, en el individualismo extremo que estamos enfrentando, en una sociedad que nos lleva a la grieta, al encerrarnos en una burbuja de nuestro propio pensamiento individualista, cerrado en nosotros y en nuestro colectivo, ponele, en nuestra idea de grupo, y no sentir absolutamente nada por el que no está dentro nuestro. Es como que en la Biblia dice en los últimos días el amor se enfriará. Es como que de alguna manera somos incitados, provocados, contagiados a la indiferencia y a la apatía. Al punto tal, yo no sé los que vienen de alguna ciudad, que vinieron a vivir a Buenos Aires, pero cuando llegaron acá de alguna otra ciudad, veían gente tirada en la calle o en un cajero automático o en el subte, y lo primero que sentían es, pobre gente, mirala. No, lo veías como te daban ganas, y después que te acostumbraste, de repente seguís y decís, mira, otro más, otro más. Por favor, correte. Es como que de alguna manera nos fuimos como, no sé si te pasó, ¿a cuánto le pasó esto? Como que de repente antes llegaste y decís, pero mirá a la gente, los chiquitos que están acá pidiendo en el semáforo, qué sé yo, y ahora de repente decís, bueno, seguramente está la madre por ahí haciéndolo, pero bueno, yo no, y el otro y aquello. Y es como que y ves a la gente que viene a la calle a cortar el tráfico. Claro, todos odiamos los que manejamos que nos corten el tráfico, pero ves a la gente y decís, estos son todos planeros, pipipi, papá. Yo digo, el Señor, ¿qué piensa de toda esta situación, ¿no? De la realidad? Cuando vienen las situaciones de los reclamos, la gente, los niños, la gente de la calle, los drogadictos, la gente excluida, la gente que no tiene trabajo, la gente que está al costado del camino, ¿qué siente nuestro corazón? ¿Será que nos estamos haciendo como más de piedra, más como, ¿no? Usted, claro, algún profesional le enseñan, por ejemplo, a los psicólogos, a los médicos, a los abogados, no inmiscuirse en los problemas de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé la carrera, venía una persona y decía, no sabe, doctor, me cayó una carta de documento, me van a rematar la casa, qué sé yo. Ay, no me digas, yo me ponía mal.
me ponía como... Después ya, me van a arrebatar la casa. Bueno, tranquila, va a ver si puedo comprar otra, no hay problema. Qué frío que es usted, doctor. Y viste, como que el sistema Y un día el Señor me habló, ojo, porque cada persona está pasando por un problema y justifica que vos sientas algo. Bueno, pero no. Jesús vio a la multitud y dice que tuvo compasión. ¿Por qué Jesús tuvo compasión? Hay gente que pasa por la multitud y no siente nada. Jesús tuvo compasión. ¿Por qué? Porque se metió entre ellos. No era esos líderes de escritorio que están encerrados en su mundo, que no se juntan con la chusma. No, Jesús estaba entre la gente. Caminaba entre la gente. No era como ese que se subió al colectivo solamente para hacer la campaña publicitaria, ¿se acuerdan? Cortaron la calle, pusieron un colectivo que andara 10 cuadras, se subió al colectivo, hacía de cuenta que se subía y hablaba con los vecinos. No era ese como decía, hola, ¿sos vos, Carlitos? Sí, soy yo, pero era todo armado. Ahora, todo bien, todo bien. No. Solamente le critico a los sistemas de marketing que quieren pensar de que en los 2 meses de campaña van a hacer pensarle a la gente que están con el pueblo, por favor, que la gente es estúpida. Jesús andaba ahí y sentía lo que la gente siente. Pensaba lo que la gente... Y le dijo, estos están como ovejas sin pastor. Y los discípulos lo miraban como diciendo, ¿de qué están hablando? Bobby, la gente está sufriendo, está agobiada, está desesperada, está triste, está angustiada. Bueno, como hoy no cambió mucho. La depresión, la angustia, la ansiedad es el gran... pandemia, plaga de este tiempo, y claro, ¿y qué sentimos? Y bueno, todo el mundo está así, ¿qué querés que haga? Yo tengo mis propios problemas. Todos tenemos nuestros problemas, pero Jesús dice, la mies es mucha, los obreros pocos. O sea, tengo un problema de desproporción entre la necesidad y los recursos para atenderla. Necesito gente que tenga un corazón para ir a atender toda esa gente. Jesús le habló a los discípulos sobre su carga, su preocupación. Jesús estaba preocupado porque veía una gran necesidad y dijo, esto viene para llevarse puesta a una cantidad enorme de gente y no hay nadie que pueda ir a sanarlos, liberarlos, predicarles el mensaje de esperanza. ¡Wow! Y el Señor empezó, hagan esta oración, Señor, envía a alguien para que vaya a levantar esta cosecha, para que vaya a atender esta necesidad. Trabajo, en realidad levantar la cosecha es trabajo, obreros son los que laburan. O sea, necesitamos gente que quiera laburar atendiendo a otros y no buscando su propio beneficio. Y eso es el llamado de Dios. O sea que cuando hablamos de la brecha, hablamos de un llamado de Dios. Yo no entendía mucho qué se trataba de estar en la brecha, de estar en el lugar clave. Y el Señor me lo fue llevando, ¿viste? Con mucho amor. Porque Dios no impone estar en la brecha. Por eso dice, busqué a alguien. No es que agarré uno y lo metí en la brecha. En la brecha se entra de manera voluntaria. Por eso dice, oren que el Señor envíe obreros, pero no dice, no que Dios ordena, sino que Dios llama. Dios llama a la cosecha, Dios llama a las misiones, Dios llama a buscar a levantar la gente de la calle, Dios llama a atender a los que no tienen padre, Dios llama a los que están abusados han sufrido abusos, Dios llama a sanar a esa gente, Dios llama a atender a los que están en adicciones, Dios llama a gente que tenga carga por la gente. Eso es evangelio, eso es el reino de Dios, el reino de Dios. La iglesia cambió el mundo porque había un espíritu de los primeros hospitales fueron hechos por evangélicos, por cristianos católicos, pero los primeros cristianos fueron los que abrieron los hospitales, fueron los que hicieron hogares de ancianos, hogares de niños, de huérfanos, fueron la iglesia. Atender a los discapacitados, a los que todo el mundo descarta, corre del camino, es la iglesia. ¿Quién en otro va a hacerlo? Y el Señor dice, yo busco gente que tenga un corazón sensible, que tenga empatía por el otro. Y eso es la voz de Dios para todos nosotros. Ir a la brecha. Yo estaba pensando, digo, ¿qué era lo que lo movía a Jesús? Porque, viste, uno lee los milagros. Y leí un milagro que está en Mateo capítulo 14,
de la multiplicación de los panes, ¿no? Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen en el camino. Me parece este versículo tremendo. Después viene los discípulos, cara de nada, le dicen, ¿de dónde conseguiremos comida para 3 días? Me gusta el versículo antes, ¿no? Porque lo veo a Jesús. ¿Viste? Uno va al show. Los panes. Bueno, los panes, la buena. Nos gusta todo eso, ¿no? Pero Jesús lo veo y digo, ¿qué fue lo que los llevó a Jesús a multiplicar los panes? La compasión. Jesús tenía algo y dijo, mirá cómo esta gente tiene 3 días que no come, que estar acá. Mucha palabra, mucha enseñanza, pero tiene un hambre terrible. Fíjate la sensibilidad de Jesús. Si los mando a la casa, ¿se me van a desmayar en el camino? ¿Alguna vez tuviste 3 días sin comer? ¿Tenías un hambre tremendo? ¿Cuántos cuando tienen hambre se ponen mal? Le empieza a agarrar el enojo. ¡Correte! ¡Pah! ¡Tengo hambre! En el amor del Señor te lo digo, pero tengo hambre. Y Jesús los vio así, medio con loquita como algunos, ¿no? Mirá cómo estaban con esa cara así como... ¿no? Y los discípulos, bueno, no, Jesús dijo, tengo compasión de ellos, mirá cómo están. Y entonces dijo el Señor, hay que darles de comer a esta gente. O sea que lo que llevó a Jesús a multiplicar los panes no fue hacer el show de la multiplicación. Hola, ¿qué tal? Sino fue la compasión. Lo que mueve la mano de Dios al milagro es la compasión. Lo que va a mover la iglesia a transformar la sociedad no es el hambre de poder, es la compasión. Es la compasión, es estar ahí con el que necesita, con el que sufre, con el que está solo, angustiado, con una familia destruida. Es la compasión. En un mundo, pastor, ¿usted está loco? ¿Usted está diciendo que tenemos que pensar en el otro cuando todo el mundo dice salvate a vos mismo, pensá en vos, tus proyectos, tus sueños, todo tu interés? Y usted está diciendo que el reino de Dios es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero entonces todo eso que predican, sí, es otra cosa. Hace poco estaba leyendo este libro, se llama Volvamos a las raíces de la fe radical. David Platt. Está loco este tipo. David Platt. Está loco. Está loco. Está hablando de que el cristianismo tiene que volver a la iglesia primitiva a tener una pasión por Dios y revolucionaria de verdad. De ver las necesidades y llevar algo transformador, revolucionario. En una sociedad, claro, lo escribe en Estados Unidos, dice, ¿cuánto vale Jesús para ti? Describe una sociedad que, me decían esta semana, cantidad de iglesias en Estados Unidos que se están cerrando. Cantidades. Claro. Cuando desaparece la esencia de lo que es el Evangelio, ya no queda otra cosa. Porque lo que nos lleva al Señor es a ir a la brecha, a ir al lugar donde está la necesidad. En Lamentaciones 2:19, el Señor ve a los niños. Lamentaciones 2:19, y miren lo que el Señor dice: levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilia nocturna y deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor y eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Hay un llamado de Dios a la iglesia. Hay un llamado de Dios a ver la cosecha que se está perdiendo. Pero no con solamente el pensamiento de bueno, es algo para mí, sino algo para cambiarle y bendecir a la gente. Hay mucha gente que sufre en este mundo y la iglesia tiene la llave para bendecirlos.
¿Y a quién va a usar el Señor? Al que se ponga en la brecha. Nehemías se puso en la brecha cuando le contaron que los muros de la ciudad estaban destruidos. Lo vimos hace poco. Y empezó a pedirle a Dios para que esa ciudad de Jerusalén vuelva a tener sus murallas. Esther se puso en la brecha cuando iban a matar a todo su pueblo. Y ella dijo, si yo perezco, que perezca, pero yo voy a poner mi vida en la brecha frente al rey por esta causa. Moisés puso su vida en la brecha cuando fue a enfrentar al faraón en nombre del pueblo de Dios para salir de la esclavitud. David puso su vida en la brecha cuando le dijo que sí al Señor y fue a enfrentar a Goliat. ¿Se dan cuenta? El Señor nos está llamando. Está llamando gente joven, pero también está llamando gente adulta, gente mayor. Está llamando gente que tenga un corazón como el corazón de Él. Gente que sea conmovida frente a la realidad. Algunos lo van a conmover los niños, otros lo van a conmover los ancianos, otros lo va a conmover la pobreza, otros lo va a conmover la política. Si Dios te llama a la política, metete en la política. Ay, no, pero pastor, hay mucha corrupción. Bueno, hace falta alguien con coraje y valores para transformar donde Dios te mande, en cualquier lugar donde Dios te mande. Si te llama el Señor a trabajar en la medicina, ahí hay necesidad de llevar sanidad, de realmente amar a los enfermos y no estar pensando en sacar dinero. Si Dios te llama a defender las leyes, hace falta gente que esté ahí. Hace falta gente que tenga valores de amor y de ponerse en el lugar del necesitado, en una empresa, en un negocio, en donde sea. Hace falta gente que se ponga en la brecha alineada con Dios y decirle, Señor, ¿vos qué querés hacer en este tiempo, en este lugar, para esta gente? ¿Dónde está la gente que está desamparada y dispersa? Yo estoy acá, Señor, para ir a ser ese pastor o esa pastora que los va a ir a orientar porque están desorientados, que los va a ir a proteger porque están desamparados. Voy a orar por ellos, voy a pedir que bendigas a esa gente. Yo te quiero desafiar en esta noche, que hoy te levantes a ser el instrumento de Dios para bendecir tu familia, tu barrio, tu casa, tu trabajo. Que vos comiences a tener la mente de Dios para esa gente, donde Dios te puso. Dios no te va a pedir toda la ciudad, o capaz que sí. Hubo gente como Juan Knox, que Dios le puso la carga por el país de Escocia. Y él oraba, Señor, dame Escocia o me muero. ¡Wow! ¡Qué visión! ¡Qué fe! ¡Qué fuerza! Y Dios le dio un avivamiento en todo ese país. Y se volvieron a Cristo. Fue una revolución tremenda, pero hay gente que Dios le pide un continente, como Reinhard Bonnke. Dios le habló, le mostró África transformada. Y él empezó a ver el África y millones de personas a través de él conocieron a Cristo. Cristo para todas las naciones se llama el ministerio. Dios puede levantar una persona para un continente. Dios levantó un hombre llamado Billy Graham, un joven. Y Dios lo usó para llevar a Cristo a millones de personas. Dios usó a un joven, no tan joven, ya era más grande, adulto, llamado Carlos Anacondia, en los años 80. Y Dios lo llamó a predicar el Evangelio y no tenía conocimiento bíblico, pero Dios empezó a ir a los hospitales, a orar por los enfermos. Empezó a predicar y de repente empezó a predicar en lugares sin saber mucho, pero empezó a predicar y la gente empezó a sanarse, empezaron a venir muchas personas a Cristo. Y una iglesia dormida se empezó a levantar. Dios puede usar a quien se ponga en la brecha y le diga, Señor, usame a mí. Dios puede usar a una persona para ayudar a los niños, para levantar un hogar de niños en medio de la nada. Dios puede usar a cualquiera que le diga, yo estoy alineado con vos. Fuerte la palabra hoy, ¿no? Pero yo la suelto porque yo creo que esta es la iglesia del Señor. Y Dios nos va a levantar porque no levanta uno, levanta una familia de fe, levanta un equipo. Y Dios levanta gente con carga, con una pasión. Vas a ver tu facultad y vas a orar todas las noches para que conozcan al Señor. Vas a ver un área de la sociedad que está necesitando y vas a empezar a clamar a Dios por eso. Vas a ver familia y vas a decir, Señor, dame
¿Qué sentís vos? Y el Señor te dice, yo siento compasión. Yo siento compasión. Lo que hoy vemos en la sociedad es odio. Odio por el que piensa diferente. Odio por el de izquierda y odio por el de derecha. Odio por el que piensa que está a favor del aborto y odio por el que está en contra del aborto. Odio por el que está a favor de las armas y odio en Estados Unidos por el que está en contra de las armas. Hay odio. Eso es del diablo, eso no viene de Dios. Odio por el lenguaje inclusivo y odio por el que habla con la X y odio por el que no habla con la X. Odio. ¿Dónde estamos? Estamos en el medio de una cultura de tiniebla. Pero ahí vienen los hijos de Dios a cambiar la historia, a hablar del amor de Dios, que ama, que no condena, que no juzga, que bendice, que no maldice, que bendice. Somos el ejército de Dios. Pastor, no queda nadie, no importa, te quedás ahí defendiendo el terreno de lentejas como Sama. Y el Señor te da la victoria. Señor, nadie habla así, no importa, vos bendecís a las personas. No condenamos, bendecimos. ¡Wow! Tremendo. Quiero terminar con este versículo de Isaías 6:8. El Señor le habla a Isaías y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Le dice Dios a Isaías, capítulo 6, versículo 8. ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías le dice, ¿se acuerdan que le dice? Heme aquí, envíame a mí. Ahí está la palabra. ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy. Envíame a mí. Dios está en la brecha. Él está en la brecha. Y llama a alguien que quiera estar con Él. ¿Habrá alguien, dice el Señor, alguien que quiera ir a la brecha por esta generación? ¿Alguien? Alguien que levante su vida por una generación desamparada y dispersa como oveja sin pastor, agobiada. Alguien que le diga, Señor, quiero estar de tu lado, quiero tener esa compasión. La palabra que usa Jesús en el griego es splagnisomai, significa movido en las entrañas. No es que, ay, ¿cómo siento la gente? Bueno, cambiemos de tema. No, movido en las entrañas. Eso es tremendo. Oh Señor, gracias por tu palabra, que hoy nos sacude, hoy nos mueve, hoy toca nuestros corazones. Señor, hoy nos llama a un cristianismo radical, a una fe radical, a una fe comprometida con la causa tuya, Señor, a ser sensibles, a ser empáticos, Señor, a sentir lo que siente el que sufre, a ser diferentes a este mundo. Señor, nos llama a sentir como vos sentís. Señor, y tu palabra sigue diciendo, Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando. Dios sigue buscando gente para la cosecha. Dios sigue buscando obreros para la cosecha. Dios sigue buscando a alguien. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? En la brecha. Alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas. Espíritu Santo, el Señor está hablando a tu corazón. El Señor está hablando a tu corazón. A veces el llamado no viene entero, viene por partes. A veces viene con un pequeño sentir.
y está viendo nuestro corazón de obediencia al Señor. Quizás el Señor te llama a hacer algo pequeño, pero luego vas a ver que la mano de Dios te responde y te empezás a atrever a cosas más grandes. Y el Señor te muestra que Él te responde y te empezás a atrever a cosas más grandes todavía. Y empezás a darte cuenta que la vida empieza a tomar otro color cuando uno deja de estar solamente en el centro de la escena y empieza a ser parte del proyecto y el plan de Dios para la humanidad. Empieza a ver que Dios empieza a tocar personas a través tuyo. Dios llamó discípulos y Dios sigue llamando discípulos. Dios llamó discípulas y sigue llamando discípulas. Necesito discípulos, necesito discípulas para esta generación, para que muestren el amor en la gente, para que sean el espíritu contrario a esta violencia y este desastre de cultura que estamos enfrentando, de odio, de rencor, de ataque. Soltemos paz en la sociedad y seamos la revolución de Cristo en este tiempo. Nos llamó el Señor a ser agentes de paz, agentes de bendición, agentes de amor, agentes de sanidad a los corazones. El Señor te preparó para un día como este. El Señor te llamó para un día como este. Esther, para este tiempo llegaste al reino. Para este tiempo llegaste al reino. Para este tipo de sociedad en la que vivimos llegaste al reino. Dios te puso en la brecha para este tiempo. Como fue llamado Noé para estar en la brecha construyendo un arca. Como fue llamado Moisés a estar en la brecha a enfrentar al faraón. O David a enfrentar a Goliat. Fuiste llamado para un día como este. Para pararte como el pueblo de Dios. Como los hijos y las hijas de Dios. En una sociedad necesitada, desamparada, agobiada, angustiada, destruida en lo moral y en lo espiritual. Que Dios te bendiga, iglesia.